Hola a todos. Hoy os traigo de nuevo, porque ya lo traje para hablar de la gran quedada rural hace año y medio, pero es que esta vez Iván nos ha escrito un libro que el título es Territorio de Oportunidades. Buenas, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado Patricia, siempre de compartir contigo un espacio, o sea que a disfrutar de este ratito. Claro que sí. Cuéntanos, porque el libro dice mucho, o sea, el nombre, quiero decir, territorio de oportunidades es lo que vamos diciendo todos los que vivimos en los pueblos, ¿verdad? Que, Sí. que yo creo que es el futuro, pero de verdad lo vamos a ver. Pues si no, no estaríamos aquí, ¿eh? O sea, si no creyéramos en ese futuro y si no pudiéramos verlo, no estaríamos aquí ni estaríamos hablando en esta conversación, ¿no? Como bien dices, bueno, territorio de oportunidades, el nombre viene a reflejar ese cambio de mirada, ¿no? Y ese cambio de imaginario que tenemos que tener del mundo rural, porque en el mundo rural hoy en día es territorio de oportunidades en el más amplio sentido, no solo del sector primario, de poder trabajarlo de otra manera, y todo lo que conlleva la agricultura, la ganadería, etcétera, como las posibilidades de desarrollar prácticamente cualquier profesión desde una aldea de 30 habitantes siempre que tengamos conexión, ¿no? Ahí Y es está. un cambio de imaginario también de entender que esto no es de que las oportunidades están en el mundo urbano y en las ciudades, y que parece que la gente derrotada es la que regresa al pueblo, ¿no? O que no ha triunfado en la ciudad, y hay que tener una mirada totalmente cambiada, ¿no? Y en el libro traigo un poco eso. Es un libro también que es una reflexión personal, ¿no? Lo empecé a madurar hace 2 años, el libro, porque, bueno, en muchos casos pues me pedían, ¿no? Cuando dabas una conferencia o hacías una charla y te decían, oye, Iván, ¿y esto dónde lo tienes, no? Claro. Y metodologías, ¿dónde las tienes, no? O esto que estáis aplicando para reactivar cierto territorio, ¿cómo lo estáis haciendo, no? Y entonces, pues bueno, de esas reflexiones y de todo aquello, pues al final se ha convertido en un libro en el que invito, que a mí me ha ayudado mucho a canalizar ideas, a concentrarlas, a reflexionar. Y desde ahí también invito a la gente que lo lee, ¿no? De que lo coja y lo haga suyo, ¿no? De hecho, está pensado y maquetado para que te cojas un boli, cojas un lápiz, te Ujú. cuestiones las ideas que yo planteo, a lo mejor, o las cosas que como yo las veo, en el tema de desarrollo rural, y que las hagas tuyas, ¿no? Pero Ujú. siempre con esa mirada de territorio de oportunidades y de entender que tenemos que cambiar ese imaginario para que no se continúe con ese éxodo, ¿no? Del rural al urbano, ¿no? En todo ello. Ujú. Sí, te ha escrito el prólogo Paco Boyá o Francesc Boyá, que es del Ministerio del Reto Demográfico. Yo creo que él sí cree que es un territorio de oportunidades, pero ¿tú crees que en el resto del ministerio lo creen? Sí, bueno, he tenido la fortuna, ¿no? Le comenté a Paco Boya, secretario general de Reto Demográfico, como bien dices, en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que escribiera el prólogo, ¿no? Tuve la fortuna que también, pues me llamaron para en finales del 21, principios del 22, estaban en un proceso de cómo ir trabajando, transformando los territorios rurales, o cómo trabajar con las provincias y las diputaciones desde otra mirada, ¿no? No de cómo veníamos trabajando en los últimos 50 o 60 años, ¿no? Les presentamos un poco la metodología que teníamos de Rural Citizen y vieron la posibilidad de trabajar los centros de innovación territoriales a nivel nacional desde esa misma filosofía de crear ecosistemas colaborativos, comunidades, que trabajen desde lo colaborativo para reactivar territorios, ¿no? De ahí surgió también una guía de implementación de esos centros de innovación territorial que hoy en día pues ya está en 15 provincias y que va a ir aumentando progresivamente a lo largo de este año y del que En viene, Zamora ¿no? no, ¿no? Todo llegará, ¿no? Todo llegará, todo llegará, como se suele decir. Qué Y bien. evidentemente Paco lo ve desde ahí. Paco Ujú. Boya ve que el mundo rural es un territorio de oportunidades. Y es que él lo ha mamado desde su tierra, ¿no? Desde el Ujú. Valle de Arama, allí en Lleida, conoce muy bien la idiosincrasia de los entornos rurales, ¿no? ¿Esto ha permeado al resto de ministerios o en todos los ministerios? Es una labor que hay que hacer, ¿no? Yo Ujú. entiendo el reto demográfico, lo entiendo de forma transversal
a nivel de todos los ministerios. Es decir, no debería depender de un ministerio, debería ser transversal a todos los ministerios, igual que lo Totalmente. fue en su momento, que luego ha sido el que ahora ya es un ministerio, el tema de la igualdad, ¿no? Es Ujú, decir, cuando un tema es un reto muy importante social, y la igualdad sigue siendo un tema importante, pero ya lleva un recorrido de bastantes años. El reto demográfico le ocurre lo mismo. Tenemos que entenderlo ya como un problema social importante, urgente, que tenemos que trabajar porque evidentemente lo que no puede ser es que las ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, se sigan llenando de población y los pueblos sigan perdiendo población. No de hecho, somos el país europeo más centralizado, ujú. de toda Europa, ¿no? Y hay datos desde la ONU y desde otros datos que dicen que en el 2050 el 90% de la población de España podría vivir en esas ciudades, en 5 ciudades, en zonas urbanas, Hay ¿no? que darle la vuelta porque yo cuando voy a Madrid, que hemos estado hace poco por tu libro y por el mío, veo que allí no hay calidad de vida y que aquí sí que la tenemos. O Sí, sea, sí, sí. Las ciudades masificadas pierden la calidad de vida, generan ujú. individualismo y lo que pasa es que creemos que como en las ciudades hay más ocio y hay Si no posibilidad llegan. de adquirir más temas materiales, porque Ujú, los tienes más cercanos, creemos que detrás de eso está la felicidad, ¿no? De hecho, hablo en el libro un ujú, poco de qué es el concepto de felicidad, ¿no? De las diferencias entre también ciertas sustancias químicas como la dopamina o la serotonina, ¿no? De cómo nos influyen y cómo estamos entendiendo y confundiendo el placer con la felicidad, ¿no? Y que el ujú. sistema económico y el sistema capitalista y de consumo que vivimos nos quiere hacer creer que el placer es la felicidad y eso no lo es, ¿no? Y en No, cambio no. en territorios rurales, por los ritmos, por la calidad de vida, por la cercanía con las personas con las que vives, para lo bueno y para lo malo, que también eso es vida, Ujú, relaciones, eso sí nos produce otro tipo de sustancias como la serotonina, que eso sí te produce lo que es otro tipo de felicidad y otro tipo de consecuencias en la vida, ¿no? ujú. Le dedicas un poco el libro a tu madre y pones quien me dio la vida y con su muerte me abrió los ojos y que yo como madre pues esto me ha llegado. Entonces, ¿por qué te abrió los ojos, Iván? Pues tengo que decirlo, ¿no? Yo pues nací en una familia tradicional, en clase media, trabajadora, entendiendo que la vida es el trabajo y que tienes y el sacrificio, y desde ahí yo también construí un poco mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, una enfermedad de mi madre, pues larga y en los últimos meses, pues también muy, muy compleja, bueno, el último año y pico también muy compleja y de deterioro y demás, pues te replanteas muchas cosas, ¿no? Eso unido también a una situación profesional que ves que tienes que cambiar o tienes que variar, pues te das cuenta de para qué estamos aquí, ¿no? Y para qué Ujú, estamos en la vida, ¿no? Y entonces por eso le dedico el libro y me dio la vida y con su muerte, de hecho, pues bueno, murió dándole yo la mano a mi madre hasta el último suspiro y te das cuenta de que lo único que tenemos en la vida es tiempo ujú. y lo demás es accesorio. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es en qué quiero gastar y en qué quiero dedicar ese tiempo, ¿no? Y Entonces, esa es un poco la apertura de mente, ¿no? Que en aquel momento se me produjo ya hace unos cuantos años y desde ahí es desde donde pienso todos los días. Es decir, ¿a qué dedicas tu tiempo? Porque es lo único que no vuelve. ujú, Y hay Pepe Mújica, que para mí es una de las personas sabias en cómo enfocar también la vida, y ujú, que está ya también en una fase el hombre un poco terminal y así, pero recomiendo a la gente a ver distintos vídeos de Pepe Mújica, ujú, pues que dice esto, ¿no? De quién quieres gastar. ¿Quieres gastar tu tiempo en conseguir dinero? Es decir, en ganar dinero y luego pagar cuotitas o comprarte ese coche o ese chalet o ese viaje, etcétera, etcétera, o en qué quieres gastar tu tiempo, ¿no? ujú, De estar con tu gente, de trabajar por un propósito claro. Yo creo que en tu caso, Patricia, y en el mío tenemos un propósito claro de trabajar por el reto demográfico, por nuestros territorios y por nuestros pueblos. ¿Y qué es lo que nos llena en eso, ¿no?
Mm, Y esa es la transformación de mirar, ¿no? Y ese, un poco en esa transformación también invito, ¿no? Los primeros capítulos del libro van sobre ese cambio de mirada también, ¿no? De cómo estamos mirando el modelo en el que vivimos, el modelo económico y hago una aproximación de cómo deberíamos de mirarlo, ¿no? O cómo yo lo veo y cómo realmente desde la experiencia propia he ido reflexionando y cambiando esa mirada, ¿no? ujú. Y también hablas de dejarle un mundo mejor a tus hijos. ¿Crees que vivirán un mundo mejor o vamos a peor? Porque Sí, hay veces que lo dudo, ¿eh? bueno, ya en su momento, creo que era Aristóteles, decía de las próximas generaciones vienen peor y el mundo se va al carajo, ¿sabes? O sea, ya lo decía Aristóteles, ¿eh? En el momento. Entonces, Va, entonces oye, vamos a mejor seguro. entonces, pues bueno, sí es verdad que estamos viviendo un momento para mí de tránsito, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que el modelo de consumo, el modelo capitalista, el modelo económico tal y como lo entendemos, ha llegado a su cenit, es decir, no se sostiene. No. No se sostiene porque no somos, después de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente éramos 2.000 millones de personas, ahora mismo somos 8.000 millones de personas encima del Ujú, planeta y en breve seremos 10.000 millones, ¿no? ujú, El modelo no sostiene eso, no sostiene a nivel de personas y a nivel humano, pero tampoco se sostiene a nivel planetario, ¿no? Ya lo estamos viendo las consecuencias y el cambio climático, ¿no? Con lo cual tenemos que cambiar y tenemos que transitar hacia un nuevo modelo económico y un nuevo modelo político que realmente esté centrado en las personas y en el planeta, ¿no? En todo ello. Y ese es el cambio de mirada y eso es también por lo que se lo dedico también a mis hijos, ¿no? De no ya solo que les podamos dejar un modelo económico, una vida algo mejor, sino también ellos cómo la recogen y la cuiden, también esa vida y lo mejoren, ¿no? Porque el cambio que procuramos o lo que estamos pretendiendo no es de una generación. Estamos hablando de cambios culturales, de cambios de inercias durante años y muchos años. Estamos cambiando realidades e imaginarios que parecen asentados como mantras que no se pueden modificar y siempre se puede modificar todo, con lo cual no estamos hablando solo de una generación, sino podemos estar hablando de varias, ¿no? Entonces, ese futuro que dejemos a la gente y a los chavales que vengan, lógicamente tenemos que tratar de dejarlo mejor. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? ¿Lo pero lo conseguiremos? ¿Lo intentamos. conseguiremos menos? Pero es que si no nos ponemos a ello, evidentemente nunca lo conseguiremos, ¿no? Entonces Ujú, sí creo que tenemos la oportunidad. Y es más, en algunas conferencias o alguna vez cuando hablo con amigos o hablamos de estos temas, yo suelo decir, los que vivieron el Renacimiento no sabían que estaban viviendo el Renacimiento. ujú, Estamos viviendo ahora una época para mí de renacimiento y de cambio. No sé cómo llamarán a esta época. No sé cómo se denominará dentro de 50 años o ujú. dentro de un siglo o lo que sea, pero que estamos viviendo en el siglo XXI, en toda esta primera etapa del siglo XXI, que llevamos ya 25 años del siglo XXI, le van a dar un nombre Ujú. a esta transformación, ¿no? Igual que fue la industrialización o la revolución industrial o el renacimiento o tal, esto será pues la revolución social o la revolución sostenible o llamémoslo X, ¿no? No sé qué nombre le darán. ¿Tienes esperanza en la juventud? ¿Ves Toda, jóvenes con ganas? toda, Sí. toda. Toda. Mira, hoy leía una noticia, un dato, que dice que los jóvenes entre 18 y 24 años, el 70% se está planteando a lo mejor el vivir en el mundo rural, porque Qué bueno. quiere otro tipo de vida. Ujú, Hoy leía ese dato esta mañana, ¿no? Eso es esperanza. La gente joven, y ocurre en las empresas, ya no está buscando el ganar el gran salario. Evidentemente necesita un ujú. salario digno y hay muchos salarios que no son dignos. No, no. Ujú. Totalmente, ¿no? Pero busca también el trabajar en algo que le importe, en algo que le genere propósito, y está buscando también calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso el pensamiento de a lo mejor ese retorno al rural lo están viendo, porque también empiezan a ver la posibilidad de desarrollar su vida y sus profesiones desde cualquier parte de España, ¿no? No necesariamente desde un Madrid, un Barcelona, un Valencia o un Zaragoza, ¿no? O que se Entonces, esperanza marchen fuera toda. de España, que es peor. Sí, 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 no, y algunos se van, ¿no? Claro. Pero luego, mira, de esos que se van, muchos de ellos, algunos de ellos, vamos, muchos, Ujú, retornan ujú. porque
luego tienen el arraigo te vuelve, ¿no? El arraigo, que no es malo irse, ¿eh? No, Eh, no, para aprender está bien, yo siempre lo digo, pero sí, sí, con y luego vuelta. luego puedes volver y porque la vida no es siempre en el mismo sitio de la misma manera. La vida cambia constantemente, ¿no? Los conceptos de seguridad, como se han entendido en la vida, tenemos que cambiarlos. Vivimos en un momento en el que los cambios son continuos a niveles tecnológicos, a nivel social y a nivel de todo, ¿no? Entonces, la capacidad de adaptación y de cambio tiene que ser una constante, ¿no? En lo que hacemos, ¿no? Y luego también, a mí me gusta no generalizar porque cuando generalizamos no conseguimos los cambios, ¿no? Todos los políticos son malos, No, los jóvenes son unos vagos. Entonces, claro. y ni todos los jóvenes son vagos, ni todos los políticos son malos. Entonces, tenemos que trabajar con aquellas personas que sí son agentes de cambio y están Ujú, pensando de otra mirada, ¿no? Entonces, con toda esa gente es con la que tenemos que ir provocando ese cambio y esa transición que estamos buscando, ¿no? ujú. Y tienes un capítulo sobre una nueva ruralidad y sobre innovación rural. Ujú. Exacto, exacto. Hablo Sí. desde ahí, basado un poco en la experiencia, ¿no? Ujú, La experiencia de los años trabajando en entornos rurales y de encontrar confluencias y cómo trabajarlo de una manera más sistémica y de una manera de cambio de imaginario y de narrativa, ¿no? ¿En qué se basa la nueva ruralidad? ¿En qué se basa la innovación rural? Pues básicamente en cambiar parámetros de relación entre las personas. ¿Eh? Vivimos en una sociedad que nos han vendido que hay que competir. ¿Eh? Vivimos en una sociedad que nos vende el individualismo. ¿Eh? Y todo eso que ha estado muy arraigado y muy anclado también en las ciudades, en los entornos más urbanos, se ha trasladado al mundo rural. Se ujú. compite entre pueblos, Sí, se sí. compite entre grupos de acción local, se Ujú, compite entre asociaciones, se compite evidentemente también entre empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que lo que suelo decir, ¿no? Si en un pueblo monta una piscina, el pueblo de al lado la quiere poner climatizada para ser mejor que que el otro pueblo, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esos conceptos y esos cambios vienen desde la nueva ruralidad, de cómo pasamos desde el individualismo a entender que vivimos en comunidad y que lo que influye en un pueblo lo que ocurre en un pueblo de Cádiz influye en un pueblo de Zamora o de Galicia, ¿no? Pues ujú, puede provocar, ¿no? Por sinergias, por relaciones, por escalabilidades o por replicabilidades de procesos y de acciones, ¿no? Pero luego tenemos que entender también es de ese concepto de individual a lo colectivo y de lo que es la comunidad, de pasar, evidentemente, de competir a colaborar, ¿no? Ese claro. concepto que tanto nos gusta, ¿no? Y Se es que nos para... llena mucho la boca de colaboración y hay veces que dices, sí, sí, lo decimos mucho, pero se lleva a cabo, se lleva a cabo la colaboración público-privada que tanto se habla, es difícil. Es difícil, pero sí se da. Es Ujú, decir, nadie dijo que este camino fuera fácil, ¿eh? O sea, el camino que estamos procurando, porque estamos cambiando inercias, mantras, estamos cambiando la cultura relacional, como decía, de cómo estamos haciéndolo. Y claro, para mí hay un concepto o hay algo clave en todo este proceso del cambio hacia una nueva realidad, que es generar entornos de confianza. Si no generamos entornos de confianza entre las personas, entre las distintas agentes, entre las distintas entidades, ya sean públicas, privadas, etcétera, tenemos que generar entornos de confianza para poder colaborar. Y para poder colaborar, aparte de un entorno de confianza en el que nos sintamos a gusto, en el que seamos transparentes, en el que aquello que se dice se realice y se pueda llevar a cabo, en el que se conversa en todos los sentidos, también lo que tenemos que ver es cómo alineamos los intereses, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre entre lo público y lo privado es que lo privado quiere tirar de lo público por su interés privado y lo público quiere trabajar por el bien común o el interés general. Entonces, ujú. la balanza se desequilibra y empieza a haber entornos de desconfianza, entornos de enfrentamiento, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que trabajar, si queremos trabajar en una colaboración, es cómo equilibramos los intereses públicos con los intereses privados, porque al final, si se equilibra, eso es un crecimiento común y se empiezan a generar escenarios de futuro comunes, ¿no? Que beneficia tanto a lo privado como a lo público, ¿no? Porque al final Y todo que es un sistema. claro, ¿Mm? que es necesario contar con ambas partes, está claro. Y Mm. hablemos del mapa del talento rural, porque va creciendo, cada vez hay.
hay más gente preocupada por hacer cosas en el rural. Y cuéntanos cuántos son ya o somos, que estoy. Tú estás desde Zamora, tú estás desde Zamora ahí en el mapa de talento rural, ¿no? Sí, el mapa de talento rural es un concepto que surgió hace pues 2 años y pico, en el que buscábamos personas que estuvieran trabajando en sus territorios y que estuvieran, digamos, ya con unas dinámicas de este tipo que estamos comentando de nueva ruralidad, ¿no? Ujú, Y de innovación en los territorios, ¿no? Y que estaban procurando desde esa mirada, ¿no? Entonces buscamos a ver si había alguna definición de tema de talento rural y no encontramos ninguna definición que definiera el concepto de talento rural. Sí el talento, y se habla mucho de talento ujú, joven, de talento y un montón de cosas, pero sí de talento y se habla de rural o de mundo rural o de ruralidad o distintas ruralidades o X, ¿no? Pero no estaba definido el concepto de talento rural, ¿no? Y para mí, y definimos lo que es talento rural como esas personas que trabajan en un territorio, que tienen arraigo en un territorio y trabajan desde la colaboración en un proyecto que trabaja en la innovación social para, digamos, dar respuesta a un reto local, ¿no? Y a unos retos del mundo rural, ¿no? Desde ahí se han generado, digamos, y generamos unos pequeños formularios y un pequeño filtro para poder definir y encontrar a todas esas personas. Actualmente son más de 90 personas que cubren 33 provincias de España, que están relacionándose con más de 10.000 agentes a nivel nacional. Y eso lo que busca y lo que queremos es cómo podemos acelerar este proceso de transformación hacia una nueva ruralidad y para generar y trabajar por territorios que realmente sean de oportunidades, ¿no? Como lo que son en el mundo rural, ¿no? Entonces, todas esas personas en las que tú estás incluido, más de 90 personas, trabajan desde ahí y están surgiendo colaboraciones entre ellas, están surgiendo relaciones entre ellas, que es también lo que buscamos, ¿no? Todo ello. Sí es ujú, verdad que también queremos ir transitando de un mapa de talento rural al concepto de comunidad de talento rural, ¿no? ujú, Y breve, y a ti también, y te lo anuncio, y tú en breve también ujú. los conocerás, va a haber novedades en cómo vamos a trabajar todo el tema de talento rural para que todavía se acelere más el proceso de relación, el proceso de oportunidades, el proceso de proyectos, de sinergias, de colaboraciones, etcétera, etcétera, ¿no? En todo ello. Qué bueno. Y si alguien externo al mapa del talento quiere buscar el talento rural, ¿qué se va a encontrar? Pues lo tiene muy sencillo, entra en la web de ruralcitizen.org y hay todo un apartado ahí que viene talento rural y puedes encontrar a nivel nacional, dependiendo de dónde seas, puedes contactar con cada una de las personas que son. Es más, también lo que invitamos es a aquellas personas que entienden que responden al concepto de talento rural, les invitamos a postular. Ujú, Porque lo que queremos es hacer crecer ese mapa. Esto no tiene, no, cuando lleguemos a 100, no, 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 lo que queremos es hacer crecer el mapa porque cuanta más ecosistema de talento rural tengamos conectado, evidentemente más vamos a acelerar todo el proceso, ¿no? claro. Entonces, desde talento rural se van a encontrar también con un grupo de personas extraordinarias. Me acuerdo del encuentro que hicimos, creo que fue el año pasado, en un encuentro que hicimos de talento rural en un pueblito de Salamanca, en la aldea Dávila, Mm, y al cabo de 20 minutos, pues se me acercó alguna de las personas que es un talento rural y dice, joder, es increíble, Iván, cómo hemos conexionado de rápido entre nosotros, cómo han surgido de repente relaciones y llevamos media hora del fin de semana que vamos a pasar juntos. ujú. Y es porque hay muchas similitudes en valores, en forma de actuar, en forma de trabajar, y eso, como comentaba, eso acelera las posibilidades de cambio, ¿no? Y de transformación que buscamos, ¿no? Ujú. Pero hay que decir que el mapa de talento rural no va solo de agricultura y ganadería, que también habrá talentos de ese tipo, sino que hay mucha innovación también en el rural, ¿no? Toda, ¿no? Lo comentábamos al principio, ¿no? Tenemos que entender los territorios de oportunidades, de entender que prácticamente cualquier profesión la puedes ejercer desde un entorno rural, ¿no? Tú trabajas todos los conceptos de co-living, de co-housing, y Ujú, estás metido en todo ese mundo, ¿no? En lo que es, pero hay personas que son consultoras, hay personas que trabajan las estrellas, hay gente que trabaja la fotografía, la creatividad, la literatura. Más allá de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Es decir, hay un ujú, espectro muy amplio
de talento rural que viven en el mundo rural, que trabajan desde distintas áreas, y yo creo que eso también es lo que enriquece, ¿no? Esa nueva mirada y ese nuevo imaginario del mundo rural, ¿no? Ujú. A la inteligencia artificial, cuando le pides una foto de alguien rural, siempre te saca sombrero de paja, camisa de cuadros y tirantes. Hay que hacerle cambiar ese. Pero esa ese es el imagen. imaginario que tenemos. Sí. Es decir, si cogemos la película de Paco Martínez Soria de La ciudad no es para mí, Ujú. que es de 1961, 62, no me acuerdo ahora exactamente de qué año es, han El otro pasado, día casi voy yo con la gallina al Real Casino, ¿eh? O sea. han pasado 65 años. Y ese imaginario de las personas Ujú, del mundo rural sigue presente. Es decir, el mundo rural también ha comprado el imaginario que vende el mundo urbano, ¿eh? ujú, De ese tipo de personaje, ¿no? De sí, ese tipo de... Y que no es malo tampoco, pero tenemos que entenderlo que es muy variado, claro. que es muy variado. Es decir, todo hoy en día dentro de lo que es la ruralidad, ¿no? Y esta nueva ruralidad, ¿no? Y que es muy variado. Y eso es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que cambiar para que la inteligencia artificial entienda que, por ejemplo, como aquí, donde estoy yo ahora mismo, aquí en Cuartango, pues tenemos a un físico de la Universidad de Cambridge investigando en física cuántica para la Universidad de Cambridge. Ujú, Y eso se está dando en un pueblecito de 400 habitantes, ¿no? Y está claro. ocurriendo desde aquí, ¿no? Esa es la nueva ruralidad y es como debemos de entenderla, ¿no? Ujú, genial. Y luego también tienes fuentes de inspiración que está bien que nos cuentes alguna para que la gente sepa qué es lo que te inspira en el mundo rural. Y pues al final pues vas conociendo en el camino, tú ya sabes que yo voy recorriendo nuestra España por carreteras secundarias, Es donde se ve bien, es donde se disfruta. parando en sitios, haciendo rutas, voy en moto, etcétera, en todo ese recorrido. Y fuentes de inspiración, pues eres tú, Patricia, y es un montón de personas que están realizando cosas increíbles, ¿no? En el mundo rural. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Lats, ¿no? Lats Huerta, que está en La Cabrera, en un pueblito de Guadalajara, bueno, una aldea de Ujú, Guadalajara, pues no llegan ni a 10 las personas que viven allí en invierno. que Y la está conocí trabajando. físicamente en tu presentación del libro, que no, Sí, ahí la- está, ahí está. claro. Ahí estuvo, ¿no? Y esta persona, pues, por ejemplo, trabaja temas de liderazgo colaborativo y de liderazgos personales y demás desde ahí, ¿no? Y trabajando con grandes empresas a nivel nacional, ¿no? En todo ello. Pero personas como Laura Ojuén de Ruralízate, ¿no? Que tienen una trayectoria de muchísimos años, en temas de desarrollo rural y lo hacen desde esta mirada, ¿no? También desde esta nueva ruralidad que lo hacen desde la zona de Extremadura y desde la zona de Castilla, Salamanca. ¿no? Ujú, En la zona de Salamanca y todo lo que trabajan y desarrollan desde allí. Pero es que luego hay proyectos, ¿no? Pues como otros, como Nomad Studio, que son dos personas que van en una autocaravana, retratando la memoria de los pueblos menores de 500 habitantes y generando comunidad alrededor de ello. Y así sucesivamente un montón de proyectos, ¿no? Las chicas de Como una Cabra, María y Cristina, que están trabajando todo lo que es el emprendimiento femenino en el mundo rural y lo hacen desde una mirada mucho más amplia que también desde el sector primario, y trabajando temas de igualdad. Y así sucesivamente un montón de proyectos que invito a verlos, ¿no? Ancico está también como ujú, proyecto. Un proyecto que para mí es un proyecto a nivel colaborativo, entendiendo esa colaboración en vez de competencia claro. entre todos los que sois los alojamientos, en los entornos rurales, ¿no? Y creo Bueno, que ahí hay un... alojamientos tipo coliving, ¿eh? No todos. Ojalá, ojalá que todos los alojamientos tengan ese extra, nada más. Es lo que buscamos también. En todo lo que estáis moviendo ahí desde Ancico, ¿no? Ujú. Y hay muchos proyectos, ¿no? Invito a verlos si el libro también lo que trae es mucho QR, mucho Ujú, lo QR he para visto. que el libro puedas cogerlo. De hecho, invito a comprarlo en papel porque así puedes escribir, puedes leerlos, puedes volver para atrás, para adelante, puedes subrayar, puedes pintar y puedes coger Dinos con el dónde los pueden comprar, porque yo lo en tengo, cualquier pero. librería a nivel nacional. Lo puedes Vale. pedir en cualquier librería. Si no lo tienen en la librería, te lo van a pedir. Y Ujú, si
a través de la propia editorial, a través de Uzanza Editorial, que es la editorial que tenemos aquí en Cuartango, una pequeña Ujú, editorial con qué María guay. Santorum, que es la editora, que también desde ahí lo puedes pedir y en pocos días lo tienes en tu casa, ¿no? O sea que Ujú. desde ahí bien. Estupendo, estupendo. Y bueno, ahora vamos a ir a un evento también importante en Ponferrada, eh, que va de centros de innovación territorial, que nos vamos a encontrar por ahí. Sí, bueno, ya se llevan varios encuentros hechos. Los primeros se hicieron en el 22, el primero fue en Asturias, que era un poco más privado, de los primeros Ujú, centros de innovación territorial, los que fueron pioneros en este concepto de crear ecosistemas colaborativos para el desarrollo rural de los territorios, desde la innovación social. Y en este encuentro, sí, cuando salga esto ya habrá pasado el encuentro, creo. sí. Entonces, sí lo que invito es, evidentemente, va a haber muchos más encuentros y que puedan ir a los siguientes, pero sí es Ujú, un punto de encuentro interesante en lo que hablábamos antes, ¿no? De esa unión entre lo público y lo privado, ¿no? Van a ir muchas diputaciones, van ujú, a ir muchos territorios de España a ese encuentro en Ponferrada, en el que vamos a encontrar la semana que viene. Y va a ir mucha parte privada, ¿no? Y con un espíritu, tanto desde lo público como desde lo privado, de colaboración y de trabajar por esta nueva ruralidad, ¿no? De hecho, las mesas redondas, las charlas que vamos a poder encontrar van desde ahí, ¿no? Desde una parte inspiradora, desde una parte también reflexiva y desde una parte que haga también pensar, ¿no? De cómo debemos de afrontar nuestros entornos rurales. Y es una oportunidad también increíble de ahí en Ponferrada de entablar relaciones a todos los niveles, ¿no? Desde los más altos a niveles ministeriales, como a niveles de alcaldes o a niveles de empresas privadas pequeñas o de emprendedores en temas de artesanía o de cualquier otro tipo, ¿no? En la ujú. feria en la que también va a haber stands y así es una zona también de encuentro y de conocimiento de todo lo que está ocurriendo en el mundo rural. Creo que es una oportunidad muy interesante de poder participar y estar. Ujú. Sí, y echando voy a meter otra cuña publicitaria. Dale, ¿eh? dale. Sí, ahora que es así, y esa cuando ya esté esto publicado y cuando haya salido lo que es esta charleta, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, sí invitar a la gente a la gran quedada rural de este año, que es Te el lo iba a 26 decir ahora, era lo y último. 28, el 26, 27 y 28 de Septiembre. septiembre. En Cuartango tenemos ya la quinta edición, es una edición muy especial la que estamos preparando para esos días y ahí sí que invitar a todo el mundo a que venga y lo que buscamos también en la Gran Quedada Rural, ¿no? Generar un entorno muy de cercanía, muy familiar para que todo el que venga pueda disfrutar de la innovación del mundo rural, pueda generar muchas relaciones, pero también disfrute de la cultura, de la gastronomía, de las tradiciones y de todo lo que se produce en el mundo rural a nivel nacional, ¿no? La verdad es que es una gozada el poder disfrutar de un evento que nació muy sencillito y ha ido cogiendo fuerza y la verdad es que estamos encantados de que sea un puntito de referencia y de encuentro a nivel nacional de todos nosotros, ¿no? De todos los que vivimos con pasión el mundo rural, ¿no? Así que iremos desvelando también de lo que va a ir ocurriendo esos 3 días del 26, 27 y 28 de septiembre. Pues nada, pues animamos a todos a que os sigan en las redes sociales, a Rural Citizen, que allí os irán contando todo lo que va sucediendo. Y un placer tenerte aquí, Iván, y nos vemos en vez de por los bares, por los eventos, digo yo. Por los pueblos, nos vemos por los pueblos. O por los pueblos. Por los Venga. pueblos. Un placer, la verdad, como siempre, Patricia, el charlar un ratito contigo y encantado de estar aquí en tu espacio. Así que seguimos viendo. Un abrazo Venga, enorme. adiós a todos. Chao. Chao, chao.